Hay historias que tardan décadas en tener justicia, y hay voces que, cuando por fin se escuchan, cambian todo. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de Sasha Sokol, cerrando uno de los casos más delicados del espectáculo mexicano: el abuso que vivió siendo menor de edad a manos del productor Luis de Llano. Un fallo que no solo exige disculpas y reparación, sino que obligó a borrar una entrevista polémica, la que Jordi Rosado publicó en su canal de YouTube en 2022. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esa entrevista fue tan problemática? ¿Y qué significa este fallo para México? Era marzo de 2022. Luis de Llano, productor emblemático de Timbiriche y muchos programas juveniles, fue entrevistado por Jordi Rosado. En esa conversación, Luis habló de su relación con Sasha Sokol cuando ella tenía solo 14 años y él 39. Lo describió como un romance. Dijo que duró varios años. Afirmó que incluso la madre de Sasha lo sabía y lo aprobaba. Esa entrevista, que duraba más de una hora, fue publicada en YouTube como cualquier otra charla del canal de Jordi. Pero el impacto fue inmediato. La indignación creció en redes. Y en cuestión de días, Sasha respondió. El 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol rompió el silencio después de más de 3 décadas. Publicó una carta en sus redes sociales donde reveló que su relación con Luis de Llano, cuando ella tenía apenas 14 años y él 39, no fue un romance como siempre se dijo, sino un abuso de poder. En esa carta, Sasha denunció cómo fue manipulada emocionalmente, cómo se le impuso un pacto de silencio disfrazado de protección y cómo Luis le hizo creer durante años que su madre aprobaba la relación, algo que después descubrió que era falso. Detrás del glamour de Timbiriche y de los titulares del pasado, había una adolescente vulnerable controlada por un adulto con poder e influencia. La publicación causó un impacto inmediato. Miles de personas la apoyaron y el tema se convirtió en tendencia nacional. También hubo voces críticas, personas que cuestionaban por qué hablaba hasta ahora, pero para la mayoría, su testimonio fue un acto de valentía que abrió una conversación urgente sobre abuso, silencio e impunidad. Lo más importante es que Sasha no se colocó en el centro del espectáculo, no hizo entrevistas, no dio exclusivas, no monetizó su historia, simplemente habló, y con eso rompió décadas de complicidad social. Su carta generó un efecto dominó. Celebridades, periodistas y colectivos feministas retomaron el caso como ejemplo de la violencia estructural dentro de la industria musical y del entretenimiento en México. Y lo más poderoso, muchas otras víctimas encontraron en su voz el valor para contar sus propias historias. Desde ese momento, Sasha dejó de ser solo la ex Timbiriche o la cantante famosa. Se convirtió en un referente de resistencia, de memoria y de justicia. En 2022, Sasha interpuso una demanda civil contra Luis de Llano por daño moral. El proceso fue largo, silencioso y desgastante, pero nunca se detuvo. Y el 26 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su fallo final. Luis de Llano es culpable de daño moral. La sentencia obliga al productor a ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización que Sasha donará a asociaciones contra el abuso infantil, no volver a hablar del tema ni de Sasha, y retirar cualquier contenido relacionado, incluyendo la entrevista con Jordi Rosado. Y aunque Jordi Rosado no fue parte directa del juicio, su entrevista fue clave en este caso. Fue el detonante, la escena del crimen mediático, la plataforma donde Luis revictimizó a Sasha frente a millones. Por eso, como parte del fallo, se exigió retirar el video. Hoy, esa entrevista ya no está disponible públicamente en el canal de Jordi. Técnicamente está en modo no listado, pero para efectos legales y éticos ya no forma parte del espacio digital. En 2022, cuando Sasha Sokol publicó su carta, el país quedó dividido. Había quienes la apoyaban sin reservas, pero también quienes la cuestionaban. Algunos decían, ¿por qué hablar ahora? ¿Por qué no lo denunció en su momento? O incluso, eso ya pasó, ya no importa. Lo más doloroso es que muchos de esos comentarios venían de figuras públicas, de medios de comunicación y hasta de excolegas del medio artístico. En aquel entonces, la narrativa dominante todavía era tibia, llena de excusas hacia el agresor y desconfianza hacia la víctima. Jordi Rosado, por ejemplo, no borró el video. Tampoco hizo una aclaración editorial. La entrevista siguió generando vistas y comentarios durante meses. Incluso muchos la usaron como referencia para deslegitimar el testimonio de Sasha,
como si la versión de Luis fuera más válida por haber sido dicha con calma, con una sonrisa, frente a una cámara profesional. Pero esa narrativa fue cambiando. Poco a poco, con el paso de los años, la verdad fue tomando fuerza. Más personas se sumaron al diálogo. Las feministas tomaron el caso como bandera. El tema se empezó a discutir en universidades, en medios independientes, en foros legales. Ya no era solo un chisme de farándula. Era un ejemplo claro de cómo el abuso se oculta en relaciones desiguales y de cómo los medios pueden amplificar el daño si no actúan con ética. El juicio civil iniciado por Sasha también ayudó a visibilizar una vía que muchas víctimas creen inalcanzable: la justicia. Porque no era un caso penal. Luis de Llano ya no podía ser procesado penalmente por el paso del tiempo, pero sí fue una demanda por daño moral. Y eso lo convirtió en un terreno donde por fin se reconocía, oficialmente, que lo que vivió Sasha no fue un error del pasado, sino un abuso con consecuencias reales. Y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor en junio de 2025, el cambio de narrativa se volvió irreversible. Lo que antes se veía como un tema delicado, ahora tenía nombre legal, respaldo institucional y un precedente claro. En solo 3 años, pasamos de una entrevista viral que revictimizaba a un fallo histórico que dignificaba, de una cultura del silencio y la incredulidad a un país que empieza, al menos empieza, a escuchar de verdad. No es que la sociedad haya cambiado por completo, todavía hay mucho que cuestionar. Pero el caso de Sasha abrió una grieta en la cultura de la impunidad, y esa grieta puede ser el inicio de algo más grande, un país donde la memoria se respeta, donde el testimonio de una víctima no se pone en duda, sino que se convierte en motor de transformación. Cuando se supo que la entrevista con Luis de Llano había sido retirada del canal de Jordi Rosado, la conversación en redes sociales explotó. ¿Fue un acto de censura? ¿O fue una muestra de justicia restaurativa? ¿Debemos borrar el pasado o aprender de él? Hay quienes defienden que el video debió mantenerse como registro histórico, como prueba de cómo hablaban los agresores y cómo se justificaban. Argumentan que eliminarlo borra parte de la evidencia social y cultural del machismo estructural que existía, y aún existe, en los medios. Otros, y aquí entra la posición legal que respaldó la Corte, consideran que mantener el video activo perpetuaba el daño hacia la víctima. Escuchar a Luis de Llano minimizar lo ocurrido, romantizar una relación con una menor y presentarlo como algo consentido equivale a una revictimización pública. Y eso ya no es aceptable. No en 2025, no después de la sentencia. Jordi Rosado, por su parte, ha guardado silencio. Nunca emitió un posicionamiento oficial sobre la eliminación del video. Algunos lo critican por no asumir responsabilidad. Otros lo defienden, asegurando que solo era el entrevistador y no podía prever el alcance del daño. Pero esa es justamente una de las preguntas más importantes que nos deja este caso. ¿Dónde comienza la responsabilidad de los creadores de contenido? Porque no se trata solo de Jordi, se trata de todos los espacios de medios, tradicionales o digitales, que le dan voz a personajes sin cuestionar, sin matizar, sin pensar en las víctimas. ¿Debemos seguir entrevistando a personajes polémicos sin filtros? ¿Todo debe subirse en nombre del rating o del algoritmo? ¿O tenemos que repensar el periodismo y el entretenimiento desde la ética? Este no es un caso solo sobre Sasha. Es un caso sobre cómo la sociedad decide mirar su historia, si con complacencia o con conciencia. Porque sí, la libertad de expresión es un derecho, pero también lo es el derecho a la dignidad, a la reparación y al silencio cuando el ruido solo duele. Sasha Sokol no solo enfrentó a su agresor, también enfrentó a una industria, a un país que durante décadas normalizó el abuso, y con su testimonio cambió la conversación. Hoy no se trata de Jordi, ni de views, ni de polémica viral, se trata de que por primera vez la justicia le dio la razón a la víctima. Y eso, en un país donde tantas mujeres siguen esperando justicia, no es poca cosa. Sasha habló, y esta vez la escucharon. Dale like, comenta tu opinión y comparte este video y hasta la próxima.